Hola, en esta nueva grabación vamos a hablar de Montesquieu. Montesquieu y los tres poderes es el título de esta presentación. En primer lugar, tenemos que hablar del poder político. ¿Qué es el poder político? Y podemos definir el poder político como un poder que es uno con tres caras. El poder político es uno con tres caras. Estas tres caras son la legislación, el gobierno propiamente dicho y la justicia. La legislación, el gobierno propiamente dicho, la dirección del gobierno y el ejercicio de la justicia. Son tres caras de un mismo poder. Un poder y tres caras. Eso es lo que podemos estudiar o podemos ver en el libro El espíritu de las leyes de Montesquieu. Montesquieu era un pensador francés de la época de las nuevas ideas, allá por el siglo XVIII en Francia. eh, Aparecen las llamadas nuevas ideas, la ilustración, y luego el mismo Estado tomó cartas en el asunto con estas nuevas ideas, y se habla del despotismo ilustrado, en donde el absolutismo monárquico se ponía en un puesto, en una posición de papá sobre el pueblo, al cual se lo consideraba una especie de pequeño, de niño inmaduro para siempre o eterno. Ahí estaba el monarca, esa era la justificación de la monarquía, una especie de paternalismo del rey. Pero Montesquieu, más allá de que él escribió sobre todo para el despotismo, él en realidad aceptaba tres formas de gobierno: la republicana, la democracia y el absolutismo, que sería la monarquía, pero en su cara absolutista. Ahora, cuando él está hablando de tres poderes, en realidad está más bien hablando de la república, o en caso de hablar de la monarquía, ya no tanto del absolutismo, porque el absolutismo supone una fuerte presencia de la suma del poder público. Cuando se habla de suma del poder público, cuando quien detenta el poder es poder ejecutivo, legislativo y judicial, que es más o menos lo que era un poder monárquico absoluto. O sea que hay una especie de contradicción subterránea en los pensamientos de Montesquieu cuando él habla de los tres poderes. Él dice que se ha complejizado el gobierno de los hombres, y además hace falta cierta garantía para que los hombres nos sintamos seguros dentro de una nación. Entonces él propone la separación de esas tres caras en poderes. Aunque sigue siendo un único poder, él propone la separación en tres caras, que hoy lo conocemos como poder ejecutivo, legislativo y judicial. O, para poner en mejor orden, podemos decir poder legislativo, ejecutivo y judicial. Poder legislativo es la capacidad de hacer leyes que tiene el poder. Poder ejecutivo es la capacidad de administrar la cosa pública, y, o sea, de gobernar, concretamente. Y el poder judicial es la capacidad de, podemos decir, castigar, reprender, sancionar a aquellas personas que no cumplen con la ley. El poder judicial no hace a las leyes, no gobierna dentro de las leyes, sino que se encarga de sancionar a aquel que no cumple con las leyes. Aunque no perdamos de vista este detalle: son un único poder con tres caras. Por eso los tres poderes van a tener injerencias unos en otros, relaciones unos sobre los otros, o unos con los otros, aunque cada uno tenga su esfera que le es propia. Si pierde esa esfera que le es propia, ya no se cumple esa característica de los gobiernos republicanos actuales de los tres poderes independientes.
cuando yo era adolescente en la escuela, los profesores de Derecho tenían una frase que a nosotros nos daba mucha risa porque éramos adolescentes, ¿no? Y todo lo tomábamos desde el lado de la sexualidad y para broma, ¿no? Cuando decía, los tres poderes se rozan pero no se penetran. Y eso era causa de muchas risas entre nosotros, ¿no? Se rozan pero no se penetran. Y más allá de la broma, y que tal vez nuestros profesores lo hacían adrede para que entonces no nos pudiéramos reír y retarnos si nos reíamos, ¿no? Pero está interesante, ¿no? Se rozan pero no se penetran. O sea, tienen una interacción, pero cada uno tiene su esfera que le es propia. Recordemos entonces la capacidad de dictar reglas, poder legislativo, el gobierno de la cosa pública, el poder ejecutivo, y la sanción de aquellos que no cumplen con las reglas, el poder judicial. Podemos decir que estas tres caras de un mismo poder están presentes en nuestra vida ya desde la infancia. Nosotros tenemos figuras de poder, de autoridad, ¿sí? Cuando decimos un Estado paternalista, estamos trasladando la imagen paterna, la imagen de papá o de mamá, a la esfera política, por ejemplo. Pero además hay una praxis política, de alguna manera, en pañales, cuando uno es chico, que nos muestra que el poder es uno solo en tres caras. Y son los juegos del niño. Los juegos del niño ya tienen presentes las tres caras de ese único poder. Poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Por qué? Porque los juegos, los chicos cuando juegan, se ponen de acuerdo. Los chicos son muy serios a la hora de jugar. Los chicos son muy serios. Por eso a mí personalmente me molesta cuando veo esos animadores infantiles que afortunadamente creo que cada vez son menos, que hacen, animan un cumpleaños, por ejemplo, y empiezan, bueno, vamos a charlar con los nenitos. Y yo le digo, bueno, con todo respeto hacia las personas que tienen un retardo mental, ¿no es cierto? No estoy discriminando, ni hablando mal de nadie, ni burlándome de nadie. Pero cuando hablan así, yo tengo ganas de decirle, señores, estos son niños, no son retardados mentales. Distinto sería que fuera un grupo de niños con problemas de retardo mental. Entonces, bueno, tiene que hablar lentamente, repetir constantemente, volver a explicar, pero si son niños de un estándar intelectual normal, no hace falta que los traten como retardados mentales. Bueno, chicos, vamos a jugar como que fueran pequeños retardados. No es así, son niños y entonces tienen un candor, una ingenuidad y un desconocimiento de muchas cosas que el adulto tiene y que hace que el adulto esté por encima, por delante del niño. Pero en cuanto a razonamientos, lo que al niño le falta es conocimiento, no comprensión. Al tener menos elementos de conocimiento, sus juicios son más limitados, porque tiene menos conocimientos, pero no le falta capacidad de razonar al niño. Y el niño cuando juega es muy serio. Y todas las cosas que hace el niño son escuela de vida. Por eso hay que tener cuidado con el tema de minimizar las actividades de los niños. Tanto las cosas buenas que hacen como las cosas malas que hacen. Por ejemplo, cuando yo era chico y un chico robaba, por ejemplo, una moneda en un almacén, me acuerdo del caso de un compañero mío, de un amigo mío que había robado, no había robado, en realidad había una máquina donde se ponían monedas de 50 centavos y apretando un botón salía un juguetito. Pero ¿qué pasa? En aquella época habían cambiado de monedas varias veces, la máquina no siempre reconocía el peso de las monedas, había gente que se hacían los vivos y ponían monedas más viejas pero del mismo peso para sacar el premio. Y bueno, y alguien había puesto una moneda de 50 centavos buena, nueva, en la máquina, se había trabado, no había podido sacar el premio y tampoco había podido sacar la moneda. Y este amigo mío, que era chiquito, vio la moneda porque le llamó la atención el brillo y como tenía deditos de niño chiquito, metió los dedos en los agujeritos
del cierre del peso de la moneda y logró sacar la moneda. ¿Sí? Y no dijo nada, lo tenía en la mano. La madre distraída compró, llevaba en la mano. Cuando iban a mitad de cuadra, mira que el nene tiene algo en la mano, que está jugando con algo brillante. ¿Qué es eso? Una moneda. ¿Y de dónde la sacaste? Del almacén. Y entonces la madre le dio una felpeada a mi amigo y lo llevó a devolverle la moneda al almacenero. Ni siquiera le preguntó los datos de cómo había sido que obtuvo. A la madre pensó que el chico había robado los 50 centavos, cuando en realidad los había encontrado, pero no le dieron la oportunidad. Entonces cuenta este muchacho, ya hombre grande, con hijos, todo, ¿no? Cuenta que ya la señora ha fallecido, ya la mamá de él ya falleció, esto pasó hace muchísimos años, le dice, no, pero no es nada, es un niño, dijo el almacenero con respecto a los 50 centavos, que además, como recordemos, no le había robado a él, era la máquina que estaba ahí, estaba trabada esa moneda. Entonces, no es nada, es un niño. Dice, hoy es un niño, sí, pero son 50 centavos, señora, no es para tanto. Hoy son 50 centavos, mañana roba un banco. ¿No? Y nos reíamos con mi amigo diciendo, bueno, qué exagerada la mamá, ¿no? Qué exagerada mi mamá. ¿Cómo? Hoy una moneda, mañana roba un banco. No, no necesariamente si un chico roba una moneda, el día de mañana va a cometer el desfalco de un banco. ¿Eh? Por principio no todos van a terminar trabajando en un banco, pero si lo hace tampoco necesariamente porque se quedó con una moneda va a robar un banco. Pero sí era interesante de nuestras mamás, nuestras mamás antiguas, ¿no? Que el sentido de la proporción que tenían, a veces desmesurado al revés, el sentido de la proporción, pero tenían un sentido de proporción interesante, que el niño, para su proporción, 50 centavos, era como un sueldo para un adulto. En chiquitito, 50 centavos para un niño que no tiene dinero, que no maneja dinero, 50 centavos es una fortuna. Y si la roba, por más que la persona a quien le roban los 50 centavos lo ve como son, me robaron 50 centavos, supongo que incluso el niño roba 50 centavos. La persona que es damnificada, la víctima del robo, no se siente perjudicado, porque son 50 centavos. ¿Sí? Pero el grado de daño que hace en relación al niño es mucho, porque para el niño eso es mucho, es como que nosotros nos robáramos, no sé, 50.000 pesos. ¿Eh? ¿Sí? En proporción a lo que es un niño que no maneja dinero, ¿no es cierto? Entonces, los niños son muy serios, ¿sí? Y en todo lo que hacen tienen una escuela de vida. Por eso también es muy importante el tema de los reglamentos en la escuela, los reglamentos del código de convivencia en la escuela, en primaria y en secundaria, pero más que nada en primaria, que el código de convivencia se cumpla. ¿Por qué? Porque para el niño el código de convivencia es el código civil, el código penal, el código de conducta, la constitución para nosotros. ¿Sí? En relación a su tamaño, el código de convivencia son las leyes para nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces el niño así, con esa misma proporcionalidad, también ellos ven el poder y un único poder en tres caras. ¿Cuándo? Cuando juegan. Cuando juegan, ellos separan las actividades en tres. Primero, las reglas del juego. ¿Cómo vamos a jugar? ¿A qué vamos a jugar y en cómo? Bueno, no, pero tal cosa es así, tal cosa es así. No, podemos llegar hasta acá. Vamos a jugar a la mancha. Bueno, el límite es en la mitad del patio de juegos, de la escuela, vamos a suponer. Bueno, ¿se puede o no se puede rescatar a uno que ya lo tocaron a la cachada o a la mancha? Bueno, y así. ¿Y a dónde podemos ir? ¿Cuántos integrantes van a ser? No, ¿cómo dividimos? Uno, dos, o elige uno, elige otro. Ponemos los nombres en una bolsita y sacamos al azar, o sea, se ponen de acuerdo, ponen reglas del juego. Después viene el juego en sí, y en todo juego hay jefes, está el jefe de un grupo y el jefe del otro, de un bando, ¿sí? Bueno, entonces tienen jefes, que esos son el poder ejecutivo. Y después viene la prenda si alguno no cumplió con las reglas. Si alguien no cumplió con las normas del juego, es sancionado. ¿Cómo? Con una prenda. ¿Eh? Y el que no, una prenda tendrá. Dice la canción, ¿no? La prenda, en proporción a la
al pequeño tamaño y percepción de la realidad del niño, es el equivalente al ejercicio judicial del adulto. Y y es el equivalente a la sanción máxima, que es la cárcel. ¿Eh? Y la prenda tiene una proporcionalidad también. Según el tipo de falta contra el reglamento es la prenda. Hay prendas más grandes y prendas menores, prendas más fuertes y prendas más suaves, según el grado de daño que se haga al juego, según el grado de daño por encima de las reglas que ha cometido el infractor. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros como naturalmente ya desde pequeños ya tenemos esa idea del poder ejecutivo, legislativo y judicial, que tan sagazmente vio Hobbes. Ahora, lo difícil para los hombres de entonces y de hoy es discernir hasta dónde se acumula un poder, cuál tiene más poder sobre el otro, si esos tres poderes funcionan dentro de una órbita democrática, monárquica, si es monárquica, si es absoluta. En el caso de ser monárquica también puede ser constitucional o puede ser una monarquía limitada. ¿Sí? Entonces hay toda una serie de elementos que se les escapaban a ellos y se nos escapan a nosotros. ¿Cuál es el grado de profundidad de esos tres poderes que se rozan pero no se penetran? Pero lo cierto es que ya Montesquieu discierne algo que todos ya sabían, que hay tres caras de un mismo poder. La cara que da las reglas del juego, poder legislativo, la cara que gobierna, poder ejecutivo, y la cara que sanciona a aquellos que no cumplen con las leyes o con las reglas del juego, con las normas. Ese es el poder judicial. Y justamente eso después da pie a que los hombres hayan buscado distintas maneras de implementar esos tres poderes. Y cuando logran que esos tres poderes interactúen correctamente, viene el bien común. Bien de todo, bien común es el bien de todo. Y otra palabra similar, el bienestar, el estar bien. Cuando el bien común se transforma en un bienestar, el bien de todos se transforma en un bienestar de todos, es porque se ha logrado equilibrar adecuadamente o lo más adecuadamente, nunca se va a lograr del todo, ¿no es cierto?, la perfección de ningún sistema político, pero se ha logrado equilibrar de un modo bastante adecuado la interacción de estos tres poderes. Esto que sirve, ¿no es cierto?, como complemento para ver luego las distintas formas en que el hombre ha tratado de encarar esos tres poderes a lo largo de la historia, con las monarquías, las aristocracias, las democracias, y cuando no han podido lograr esos equilibrios, han aparecido las formas viciadas. La oligarquía en el caso de la aristocracia o plutocracia, la tiranía en el caso de la monarquía, o la monarquía absoluta tiránica, porque es un poder que tiene la suma del poder público, los tres poderes, y lo ejerce de modo absoluto, sin ningún tipo de limitación, que sería una especie de tiranía también, ¿no? Y la democracia, que es cuando el pueblo gobierna y que tiene su forma viciada también, que es la demagogia, cuando quien gobierna traspasa sus límites y empieza a intervenir en los otros dos poderes. El poder ejecutivo, en base a su popularidad, empieza a intervenir en el poder legislativo de mala manera, no influyendo en las leyes, sino él dictando las propias leyes, y en el poder judicial, poniendo y quitando los jueces, poniendo y quitando quién es el que va o no va preso, y la justicia termina siendo un fantoche, una mascarada, porque en realidad el que gobierna, el que tiene el poder ejecutivo, tiene los hilos de los otros dos poderes. Ahí cuando se pierde ese equilibrio en democracia se llama demagogia. Cuando se pierde ese equilibrio en aristocracia se llama demagogia o plutocracia, se llama oligarquía o plutocracia. Y cuando se pierde ese equilibrio en la monarquía se llama la tiranía. Bien, esto es todo por hoy. Esto es un complemento de las formas de gobierno y de las formas viciadas de gobierno, y además es una manera de introducirnos en un personaje que es interesante porque nos hace reflexionar
sobre esas tres caras de un mismo poder: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hasta una nueva presentación. Gracias por su paciencia